Bien, bueno, vamos a dar inicio ya oficialmente a nuestra quinta lección. El día de hoy pues tenemos ya nuestra lección número 5 del curso de la serie La Biblia, Una nación caída. Para nuestra quinta lección pues vamos a estudiar Daniel en el Foso de los Leones. Este está ubicado en el capítulo 6 del libro de Daniel. Vamos a, bueno, Oficialmente, pues Academia Cristo le da la bienvenida en esta mañana. Estamos ya en un poco más de la mitad de nuestro curso, nuestra quinta lección. Vamos a dar inicio con una oración. Oremos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, fortaléceme en la hora de tentación para que siga tu voluntad, aun cuando gente poderosa quiere que te desobedezca y que te niegue. Tú no me negaste, tú mandaste tu único hijo para atribuirme su vida santa y rescatarme de mis pecados y del castigo que merecía. Fortaléceme, Señor, de tal manera que no niegue a mi Salvador. Amén. Amén. Bien, hermanos, para esta mañana tenemos los objetivos de nuestra lección. Vamos a utilizar, como siempre lo hemos venido haciendo en las lecciones anteriores, el método de las 4C para leer y entender el capítulo 6 del libro de Daniel. Nuestro segundo objetivo es que practiquemos el paso de considerar en grupos pequeños. Tenemos en cuenta de que nuestro enfoque de este proyecto, de este curso, está en el paso, considerar, en el tercer paso de las 4C. Entonces vamos a hacer una pequeña práctica, esto con el objetivo pues de irnos, como quien dice, pues identificando más con esta sección de este paso porque recuerden que su proyecto final está en base a la historia de Daniel, capítulo 3, pero vamos a utilizar el paso considerar del método de las 4C para ese proyecto. No vamos a aplicar todos las 4C, sino que nos vamos a enfocar más en considerar. Por eso un breve repaso para que ustedes en grupos pequeños, vamos a ver si tenemos la oportunidad de poder crear esos grupos pequeños o si no, pues lo hacemos a como lo hemos venido haciendo. Vamos a ver, dependiendo de la cantidad de alumnos que tengamos. Dice que tenemos en esta mañana 9 participantes. Bueno, ya entró. ¿Quién más? Ah, hermano Jason, buenos días. ¿Quién más ha entrado? Bueno, ya nuestro hermano Eddie le habíamos saludado. Leandro, buenos días, hermano. Bienvenidos sean. Más Bien, hermano, bien, gracias. qué alegre tenerlos por acá. Qué bueno. Entonces, hermano, esos son nuestros dos objetivos para el día de hoy. Bueno, en teoría, pues debería ser una lección bastante pequeña. Ok, vamos a captar. Para esta mañana, pues, vamos a hacer un breve repaso de los capítulos anteriores. En el capítulo uno, pues ya nuestro hermano este, Miguel nos hacía un pequeño resumen de cómo llevaron a Daniel bien joven, cuando fue el cautiverio a Babilonia, pues él llegó bastante muchachito, bastante joven. Sabemos que en el capítulo único, en el capítulo uno ya muchos fueron llevados de Jerusalén, cautivos, fueron llevados a Babilonia. Este capítulo nos habla también de un grupo de jóvenes. Se enfoca bastante en un grupo de jóvenes. En sí eran 4 judíos, ¿ves? De nombres Daniel, Ananías, Misael y Misael y Azarías. Azarías. Sí, llegaron estos, fueron apartados. El rey de Babilonia dijo, búscame 4, que tengan unas
capacidades distintas a los demás dentro del reino de Judea y para servir. Entonces estos fueron apartados por el rey de Babilonia, ¿ve? Con el objetivo de capacitarles, ¿ve? Para servir en el reino. Inclusive pues les iban a enseñar la lengua de los medos, bueno, para ellos, para que ellos también pudieran servir al reino. Había también una prueba de alimentos que se nos menciona en este capítulo. Los jóvenes estos cuatro jóvenes que habían sido apartados, pues gozaban del beneficio de comer y de beber la comida del rey. En este caso, pues en este capítulo, ellos rechazaron esa comida, ellos solicitaron verduras y agua. Y nos dice, pues, de que a pesar de que ellos comían solo verdura con agua en un tiempo determinado, poco más de 10 días, pues, pensaban de que ellos iban a estar, tal vez consideraban que desnutridos o algo por el estilo, pero cuando los vieron estos jóvenes, estaban en buen porte y aspecto físico y de salud. Sabemos que Dios estaba con estos cuatro jóvenes. Dios le dotó de toda sabiduría e inteligencia. El capítulo 2, bueno, el rey Nabucodonosor es el sueño que él tuvo. Sabemos que Dios puso en Daniel sabiduría, inteligencia y la capacidad de interpretar sueños. Ya nuestro hermano también Miguel hacía una comparación con José, que interpretaba los sueños de Faraón. Bueno, en este caso, en esta historia, pues Daniel gozaba de ese favor y del amor de Dios y esa sabiduría que Dios le dio para él poder interpretar los sueños. Y así le salvó la vida también. Es una manera como Dios le salvaba la vida a Daniel e incluso era un propósito para cuidar de su pueblo que estaba en cautiverio también. Entonces, sabemos también que el sueño que él tuvo, que ni sus propios adivinos que él tenía, para el servicio del reino, que ellos no pudieron interpretarle el sueño. Entonces, este sueño era un plan global que Dios tenía para las naciones. Y estamos hablando de reinados como el de Babilonia, como el Medo, persa, como el griego, como el romano, inclusive se hablaba del reino eterno, el reino venidero. ¿Ves? El reino del rey eterno que iba a despedazar a todos los demás. Eh, Bien, hermano, en el capítulo 3 y ojo con este capítulo, porque este es el texto para nuestro proyecto final, Daniel 3. El capítulo 3 nos narra la historia de tres judíos, ¿ves? Quienes tenían las responsabilidades sobre los negocios de la provincia de Babilonia. ¿Ves? Ellos reciben la orden de adorar una estatua de oro bajo la amenaza de ser echadas a un horno de fuego. ¿Ves? Y estamos hablando que estos tres varones son los mismos tres que acompañaban también a Daniel. Los mismos tres jóvenes que menciona en el capítulo 1 son estos tres jóvenes. ¿Ves? Ok. Entonces, hermano, en el capítulo 4 pues Nabucodonosor, en ese momento todavía rey de Babilonia, se vuelve loco. ¿Ves? Vive como un animal por un tiempo, y Dios le devuelve su razón. ¿Ves? Hasta el hasta el rey hace una oración al verdadero Dios. Vemos como en este capítulo, pues, en Nabucodonosor, pues, el rey en ese momento, pues, se dirige al Dios verdadero, reconociendo al Dios verdadero. Eh, Amén. Bien, en el capítulo 5 pues, ya estamos hablando unos 30 años después, durante la fiesta. Sabemos que había una cena en el palacio, había una fiesta y sabemos que unos dedos aparecieron y escribieron sobre la pared, De y pared. escribieron Mené, Mené, Tekel, Parsin, ¿ves? Y Dios le da nuevamente a Daniel la interpretación ¿ves? Y sabemos que Dios tumba el reino babilonio esa misma noche. Ve, y se establece el reino de los persas. Bien, hermanos.
aquí tenemos un pequeño resumen, pues para introducirnos ya ahora al capítulo 6, que es el que nos toca estudiar, pues hicimos un pequeño resumen de los capítulos anteriores para que nos demos una idea de la secuencia de la historia bíblica. Vamos ahora a continuación, pues a contar, se cuenta la historia de Daniel 6. Eh, ¿Quién desea participar? ¿Cómo les gustaría hacerlo ahora? ¿Desean hacer un resumen con sus propias palabras? ¿Les gustaría leer la historia también directamente de la Biblia? ¿Cómo les gustaría? Yo creo que un resumen es el más prudente. Bien, Y esta historia, yo creo que es muy conocida para todos. Nos habla cuando el rey Darío, bueno, los sátrapas llevan al rey Darío a que haga un edicto en el cual se va a adorar solamente al rey y solamente servirle al rey. Pero Daniel, hermano, pero, disculpe, tenemos unos micrófonos abiertos y se escucha. Sí, por Ahora, favor, sí, por bien, favor. ahora mejor que me ve. Ahora Por... más que me entiende. Ok, hermano Carlos, ahora sí. ok, hacen un decreto entre el que todos le adoren solamente a él. Sin embargo, Daniel abre las ventanas de su casa y él ora a nuestro Señor. Y llegan los pratas y lo acusan ante el rey y dicen que esa ley no puede ser quebrantada por ley de Medo y Persa. Y dicen que tenía que ser echado al foso de los leones. Pero se duele en su corazón el rey, lo echa, dice, no tenía otro remedio que echarlo porque no podía ser quebrantada la ley. Y lo más sorprendente es que el amor de Dios se refleja cuando Daniel eh, sigue a la mañana siguiente. Es que cuando sacó ordenó el rey a echar a todos los que lo habían acusado, a sus mujeres y a sus hijos, y todavía no llegan al final cuando los leones ya los habían besado. Y vemos ahí muchas veces el amor de Dios cuando el rey Darío dice al pueblo que todos creen y confíen en el amor de Dios. Esa es en resumen la historia de hoy. Bien, hermana Mabel, usted levantó su mano. Tiene su micrófono cerrado, si Ahí por si. está, ahí prendí. Yo lo escribí más o menos muy acotado, ¿no? Donde dice, los sátrapas y gobernadores no podían encontrar falla alguna en Daniel en cuanto al reino de ellos donde vivía. Entonces pensaron hacerle fallar ante su Dios sabiendo que no lo haría. El rey Darío firmó un edicto en donde decía que en el espacio de 30 días no se 30 días no se demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, del Nabucodonosor. Daniel siguió arrodillándose hacia Jerusalén y orando como siempre lo hacía con las ventanas abiertas, o sea que no se escondía. Entonces se juntaron aquellos hombres y acusaron a Daniel ante el rey Darío, que Daniel seguía orando y rogando en presencia de su Dios. Entonces Darío, persuadido por aquellos hombres, el rey mandó echar a Daniel al foso de los leones. Daniel fue salvado por el ángel de Dios y Darío mandó echar a los acusadores y a toda su familia al foso. Darío da la ordenanza que en todo dominio de su reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Perdón. Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Darío no quería, o sea, luchaba o discutía con todos estos hombres que querían echarlo al fuego, y esa noche Darío no durmió pensando, ¿no? Entonces después fue a preguntar y con voz muy baja, como temblorosa, como con miedo, le preguntó que si él estaba ahí y le dijo, oh rey, está vivo o algo así, no me acuerdo las palabras exactas. Entonces, Darío se puso contento porque Dios había salvado a Daniel. Pero él no quería, Darío no quería, sino que los otros envidiosos lo, lo persuadieron tanto que él tuvo que aceptar.
No se escucha nada. Ahora, Ahí sí. Ahí está. ahora sí, disculpe que como es que tengo dos cuentas abiertas acá y cerré la que no debí el micrófono. Pero bien, ya estamos Ah, acá. Agradeciéndoles, les decía que por los resúmenes muy buenos. Se miró la muy buena preparación que tuvieron, excelente. Ya vieron cómo poco a poco pues vamos aprendiendo un poquito más. Estas son las ideas de estas lecciones, que poco a poco, un granito de arena en cada lección, vamos aprendiendo un poquito más. Vamos porque nuestro segundo objetivo lo podemos cumplir ahorita mismo y es que practiquemos, dice, las preguntas de considerar entre nosotros. Voy a ver que si tenemos la capacidad de poder, este, dividirlos en grupos pequeños para que hagamos este segundo paso. Bueno, vamos a ver, crear unas 3 salas, podría ser. Ok, vamos a crear unas 3 salas para que entre ustedes el objetivo es que elijan un moderador en cada grupito y puedan hacer el paso de considerar las mismas preguntas que hemos hecho. ¿Quiénes son los personajes? ¿Dónde ocurrió la historia? ¿Cuándo ocurrió la historia? En este caso, entre ustedes las van a practicar. Les va a llegar una invitación. No sé si, a ver, abrir. Ok, únanse. Ahí les sale en la pantalla. Se pueden ir uniendo. A ver quiénes están unidos. A ver, Carlos. Hola, hermano. Ay, parece que solo nosotros nos unimos a esta sala. No entraron los demás. Profe, yo había entrado, pero no sé qué pasó. Sí, bueno, tenemos a las hermanas, la hermana Santi también. Espérenme, solo déjenme ver. Mire, la idea de esto, pues, es de practicar el método del considerar acá. Quiero ver, grupos pequeños, dos. Dos no se unieron, dice David. Bueno, déjeme ver. Quiero, solo déjeme ir. Hola, hola, sí, lo estoy escuchando. ¿quién podría ser el representante entre los tres que armemos las respuestas, pero delante del profesor la esté transmitiendo? Usted, hermano. Usted fue el primero Bueno, que salió ahí. o sea, pero la palabra dice que los primeros serán últimos y los últimos serán primeros. Ah, Bueno, vamos a la primera pregunta entonces. La primera pregunta decía, ¿quiénes son los personajes de esta historia? ¿Alguno la hizo? sí, hermano. Tenemos, tenemos al rey Darío, Daniel, Sí. gobernadores, los sátrapas, Dios, magistrados, príncipes y capitanes. Bien. ¿Alguno más? Ahí estoy yo. Algunos más, no sé. ¿El hermano Leandro? Sí, yo tengo acá, ponerle Medi y Persia, ¿puede ser? Eso Sepas serían las... también. Había pasado otro rey y este era el tercero. Daniel era el tercero. ¿Y cuál fue el problema? En que los sátrapas, príncipes, capitanes, por envidia a la fidelidad de Daniel en todo, pero principalmente al Dios verdadero, lo quieren hacer desaparecer,
haciendo que Darío promulgue un edicto donde dice que no se debe adorar a otros dioses, sino nada más que a la estatua que hizo hacer Darío. Y como Daniel... Eh, profe, la verdad no sé qué está pasando. Usted estaba hablando con el hermano Letter Soto. No, es que ¿Estamos en la, mi- es estamos en la que misma sala o estamos en grupo? no, es que esta es otra cuenta que yo tengo, esa es el mío. Ah, ya, 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 Sí, ya. lo que pasa es que esa lo ocupo para monitorear las transmisiones que tengo con ustedes, para ver que esté bien, pero soy yo mismo. Sí, yo sé que están aquí. De hecho, a la hermana Santi se le dificulta bastante, porque ella está en su trabajo, entonces voy a quedarme con ustedes, solo andar supervisando los otros grupos, los avances que llevan y me voy a quedar con ustedes acá para que compartamos un momento. Ah, bueno, profe, bueno, Ok, dale, perfecto. Sí, sí. el tema de Daniel, capítulo 6, Daniel en el foso de los leones, me hace recordar también como cuando, o sea, voy atrás, voy atrás con el tema de Elías, cuando Elías tuvo que enfrentar a un rey y obviamente pues le querían interponer un Dios que no seguía el profeta en ese entonces. Lo mismo pues pasó con Daniel, pues se reunieron muchos enemigos en contra de Daniel, sátrapas, y que pues fueron en un edicto y el rey determinó que metieran a Daniel en el foso de los leones, pero usted sabe que el poder de Dios y el cristiano que pues que siga a Dios, Dios nunca lo va a dejar solo. En el foso de Eh, los leones pues prácticamente Daniel no fue comido por los leones. Antes los leones prácticamente se le rindieron a Daniel, ¿sí? Porque obviamente pues el poder de Dios es grande. Están, Bien, disculpe, una consulta. Están platicando las preguntas de considerar, ¿verdad? sí señor. Sí, ok. ¿Por dónde van aquí? Por el problema, según lo que capto. El problema como tal lo veo es la desconfianza de los satrapas, que no confiaban en el poder de Dios, no creían en el poder de Dios, del Dios de Daniel, del Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, ¿sí? Pero es que Daniel decía el Dios de Israel, ¿ya? Ese era el problema principal, que no creían en ese Dios y que querían interponer a un Dios que no era un Dios, era un Dios falso. Entonces se reunieron muchos sátrapas y muchas personas en contra de Daniel para darle el benedicto allá al rey. El rey determinó meter a Daniel en el foso de los leones. ¿Cómo se soluciona? Pues se soluciona es que cuando Dios actúa en el foso de los leones para que los leones no se comieran a Daniel. Y los que estaban afuera del foso o los que estaban pendientes para que se comieran a Daniel, porque el rey también decía de que ya Daniel ya tiene que estar ya muerto, vamos a ver de que estaba vivo. Entonces, ¿a qué voy yo con esto, profe? Este pasaje bíblico para mí, de Daniel, para mí, eso es más importante. Es determinante, lo puedo decir. ¿Por qué? Porque vuelvo y le digo, o sea, me hace recordar lo que pasaba también con Elías. A Elías también le querían meter un Dios falso. Y Elías defendió su Dios. Y Dios siempre estuvo con él. No sé si el hermano Later Soto quiere aportar algo. Bueno, era lo que le decía yo. Mire, en esta historia, pues sí, vemos esos problemas que usted ha mencionado. Recuerde que aquí hay un problema también de como de envidia. A Daniel igual tienen envidia por él, los demás gobernantes. Recuerde que el rey constituyó una serie de gobernantes también que eran los que les mantenían informado a él. Entonces... muchas veces pasa eso también. Muchas veces, cuando hay mucha corrupción en lugares, pues, y hay alguien que no la practica, pues, muchas veces se arremete contra esa persona. Sabemos, En nuestra vida diaria eso es diario.
Es diario, sí, y por eso quieren deshacerse de él. Es una manera de deshacerse de él. Y estas son pues ya las aplicaciones que nosotros vamos a ver en el método de consolidar. Porque esto es lo bonito de este método, que nosotros traemos todos estos casos y los ponemos y los exponemos a nuestras vidas diarias. Ahora, lo que usted mencionaba, otra realidad, es un problema. Ahora, era problema o ilegal orar al Dios verdadero. Pues miren cómo todas estas historias que nosotros venimos estudiando desde la lección uno hasta ahorita, cómo tienen conexión entre sí. ¿Ves? En la lección 1 mirábamos, aprendíamos sobre el Dios verdadero. ¿Quién era el Dios verdadero, el que realmente se manifestaba? Entonces ya hasta este punto ya era prohibido, pues, ya era prohibido. Y quien lo haría, pues, y sabemos que por esta historia Daniel tenía la costumbre de orar 3 veces al día. Y él oraba con la ventana abierta y él sabía que había un edicto y eso a él no le importó, sabiendo de que a él y le sucedió. A él él le mandaron a arrestar y no le importaba eso. Ahora, otra pregunta. A raíz de eso, sabemos que la consecuencia fue de que lo mandaron al foso de los leones. Y nos hacemos la pregunta, ¿iba a sobrevivir Daniel ahí en el foso de los leones? En esos tiempos, esos animales pues los mantenían como quien dice hambrientos, pues esperando de la primer presa para devorar. Y así los mantenían esos animales con ese objetivo. Pues no es como el que ustedes ven hoy en día de que en esos lugares árabes que hasta los tienen de mascota y los mantienen bien alimentados, pues que ya ni les da ganas de hacerle daño a un humano o algo así. Pero en ese entonces esos animales los mantenían con hambre, esperando presa para devorarlo. Muy bien en los problemas que se plantearon también. Ahora, en cuanto a la solución de los problemas, ¿qué nos puede decir ahí, hermano Jason? Bueno, la solución del problema es, acuérdate, el rey pues prácticamente decía, por qué el Dios de Israel sí actúa? O sea, y mandó a uno de los atrapas al foso de los leones, sacaron a Daniel y metieron a ese satrapa o a ese, o podemos decir a ese envidioso, a ese sapo, como quien dice. Y mire que los leones apenas sacaron a Daniel y lo metieron a él, oiga, profe, se lo comió enseguida. Entonces podemos decir de que es obra de Dios. Esa es la obra de Dios. El que Dios prácticamente está con sus hijos. Y mire, una una de las soluciones muy importantes para combatir contra el enemigo es orar. Orar 3 veces al día. Profe, yo hago todo eso todos los santos días, independientemente de Bien. la hora. Siempre me levanto tengo que orar. La mañana, mediodía y ya antes de acostarme, ¿sí? Obviamente, pues como católico que soy, pues utilizo lo que son las oraciones nuestras, pero también agrego unas oraciones que también tienen ustedes que son demasiado poderosas, podemos decirlo, o puedo decirlo, no, son demasiado poderosas y obviamente, pues eso contra el enemigo, oiga, profe, la oración es lo más poderoso que hay, la solución como tal. Y ya lo último, pues, cuando Daniel ya sale de todo ese problema y que Dios, pues, mete su mano, eh, Daniel da gracias. Daniel hace una manifestación como de gracias eh, al Dios de Israel, porque, pues, obviamente Dios fue el que actuó ahí en el foso de los leones. Sí, excelente, sí, sabemos que Dios, realmente nos hicimos la pregunta, ¿sobrevivirá Daniel en el foso de los leones? Sí, sabemos que sí sobrevivió, porque el mismo Jesucristo, el ángel de Jehová, estuvo con él ahí en ese momento, ¿ve? Y Dios le salvó a Daniel. Ahora, como usted decía, los enemigos de Daniel fueron echados al foso de los leones, fueron devorados por estos leones. Ahora, era ilegal orar al Dios verdadero. Era un problema que teníamos. Era ilegal. Ahora sabemos que el nombre de Dios es glorificado, porque esta historia nos dice que su nombre es glorificado en ese momento. Bien, hermanos, ok, yo creo que hasta ahí ya tenemos. Solo déjenme volver al otro grupo y ya le hago volver a la sala principal. Gracias, gracias, profe. Gracias a ustedes por compartir un rato. Voy a volver a las salas a ver a los otros hermanos.
que estoy en esto. Profe, ya estamos de acuerdo, ya tenemos todo. ¿Cómo volvemos al otro grupo? Ya, eso es lo que les venía a preguntar. ¿Ya están listos? Entonces ya los voy a hacer volver yo. Ah, bueno. Dele, dele, Gracias. ya los hago volver. Hola, volvimos. A ver si ya se incorporaron todos. Nuestro hermano César, Jason, Víctor, Leandro, David. Hola, mucho gusto. Eddie, Carlos. Nos falta este. ¿Y qué nos pasó? Nos falta la hermana Mabel y el hermano. Pero ya no están los grupos abiertos. ¿Qué les habrá pasado? A ver. Ahora sí, ya está el hermano Miguel, la hermana Mabel. A ver. Ya. Ahora sí. Ahora sí estamos completos. Estamos preocupados, hermano, que no los mirábamos. Se nos perdieron. ¿sí? Estábamos muy metidos en la Hicimos historia. todo, nos sobró tiempo y leí toda la historia. Sí, Sí, Lo que qué no pude bueno. hacer en clase y se lo yo hice para también la hermano. fui Opa, comparando con lo que yo había hecho, así que por eso nos sí. demoramos. Qué bueno, no, está bien. Esta es la idea. Esta práctica, esa es la idea, de que entre ustedes conversen las preguntas. Recuerden que ese es su proyecto final, para que ustedes aprendan a adentrarse a una historia, para que ustedes pues ya estén, como quien dice, más empapados de una historia bíblica. Bien, hermanos, pues ya ustedes discutieron las preguntas, no las vamos a repasar, ya detectaron el problema. Ahora vamos al paso de considerar. Bien, recuerdan cada uno de ustedes los que hablamos anteriormente. A ver si estamos acá, sí, lo que hablábamos anteriormente en el paso consolidar, por qué es importante que fuese después de considerar. Ya la lección anterior, pues aprendíamos que este nos da una base para los hechos bíblicos. Deseamos saber la verdad y nos ayuda a entender la verdad. Ahora, deseamos conocer esta verdad porque queremos hacer aplicaciones personales para nuestra vida. Sabemos que toda la escritura es útil, también deseamos escuchar todo lo que Dios ha compartido con cada uno de nosotros. Mantiene nuestras aplicaciones atadas al texto para no salirnos fuera de contexto. Nos ayuda a mantenernos dentro del contexto de la historia bíblica. Aparte de que nos ayuda a entender la Biblia, como decíamos, y amplía nuestros conocimientos. Bien, ese es un pequeño resumen de lo que mirábamos al final de la clase pasada. Bueno, entonces, partiendo de esto, ¿cuál es el punto principal de la historia? En dos palabras, ¿cómo le pondrían a ustedes? Una pequeña oración, ¿cómo le pondrían como punto principal a esta historia? ¿Quién desea participar acá? A ver. Oh, no ¿Puedo? estoy. Sí. A ver, no se está compartiendo la pantalla, ¿verdad? No, está Sí. usted así grande. Crecí. Usted creció. Opa, pero no me dicen que no le estoy compartiendo. Es que la función de grupos pequeños me saca del compartir pantalla. A ver, ustedes me dicen. Ahí sí, ¿Ahora? ahí sí, ahí sí. Ahora, Sí, está bien. Bien. Bien, entonces, hermana Mabel, después el hermano Miguel. bien, yo puse, ¿cuál es el punto principal de la historia? La fidelidad de Dios para con los que son fieles a Él. Salva y libra a los que acuden a Él con todo su corazón, fidelidad y fe. Y No sé si bueno, estará bien. muy buena. No, está bien. Bueno, por Hermano Miguel. envidia y maldad quisieron- sí. ¿Se escucha? Sí, se le escucha. ¿Se escucha? Sí, amén. Por envidia y maldad quisieron tirar a los leones a Daniel, pero Dios lo libró de eso.
Amén. Muy buen título. Ahí vemos el poder de Dios obrando en la protección de su siervo. ¿Quién más desea participar? La protección de Dios sobre los fieles. Mm, protección de Dios sobre, hermano. No le entendí la última palabra. Sobre los. Fieles. Fieles. Ah, bueno, sobre, Amén. sobre sus Sobre los fieles. fieles, parece. Sí, sobre Sobre sus los fieles. fieles, sobre sus. Ok, ok. Bien, ¿quién más desea participar? Todavía, yo hablo porque no sé cómo poner la manito, Le pero escuchamos, hermano. yo había puesto, la fe te lleva a la presencia del rey, La fe te lleva a la presencia del rey. porque representé Mm, lo que era el rey León, el rey de Judá, el rey Dios. muy bueno, muy bueno. Amén. Amén. Alguien, no he visto si hay Sí, comentarios. hermano. Sí, le escucho. Dios libra a Daniel en el foso de los leones por su fidelidad. Muy buen, sí, muy buen título. Dios libra a Daniel en los fosos de los leones por su fidelidad. Sí, ¿verdad? Y es que sabemos de que nos ponemos en los zapatos del profeta Daniel aquí en este caso, que están en el exilio, está fuera de su tierra. Entonces, usted sabe lo que significa eso, pues que aún estando en tierra extranjera, en tierra hostil, porque sabemos que no eran llevados para vivir una gran vida. Cuando eran exiliados, pues se llevaban para trabajos obligados, forzosos, ¿ves? Y para esclavitud, se puede decir. Y sabemos que lo que ustedes comentaron, sí, es válido. Dios, ahí está la protección de nuestro Dios, ¿ves? Bendijo a Daniel, y sabemos que por la obra del Espíritu Santo se mantuvo firme y fiel. Daniel ante su Dios no tuvo temor, a pesar de que había un edicto de que el que adorara a otro Dios que no fuera el de los babilonios en ese momento, el de los persas, iba a ser echado a los fosos de los leones. Y él lo hacía y nunca, y dice la historia bíblica que con sus ventanas abiertas, nunca las cerró como quien dice, voy a cerrar para que no me miren, no, él con sus ventanas abiertas, él siguió firme a su Dios porque tenía su confianza puesta en Dios. Bien, hermano, ¿qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? Apliquemos la ley a nuestras vidas. Hermana Mabel, Yo lo que observé principalmente envidia, malos pensamientos, rivalidad, incredulidad. envidia, sí, eso lleva a muchos malos pensamientos, malos deseos, hay bien incredulidad, sí, muy bien. Otro hermano que desee participar, ¿qué pecado confiesa? Mi hermano Miguel. Bueno, envidia, como dice la hermana, y maldad, ¿no? Bueno, en mi vida yo pasé por mucho de eso. Hoy por suerte no estoy pasando eso, pero me lo he pasado. Envidia, mucha maldad. Sí. ¿Quién más desea participar? Déjenme ver, no he visto los comentarios en el chat. Parece que hay comentarios acá. Dios, bueno, Dios no abandona a sus discípulos, dice, pensando en que si eres discípulo. Ya me imagino que las preguntas anteriores, Santi dice muchas veces la poca fe y la duda del poder de Dios. Bien. Poca fe y duda en el poder de Dios. Sí, hermano, y es que sabemos que muchas veces el pecado de ir en pos de los deseos de la gente que van en contra de la voluntad de Dios, esto nos mueve y nos lleva a nosotros también hoy en día. Esto es como que, digamos, seguimos a las masas, seguimos a la multitud. Entonces, lo que nos mueve en pos a lo que a nuestra carne pecaminosa le gusta, eso es lo que queremos hoy en día seguir nosotros también. La cobardía. La cobardía es otro pecado.
muchos de nosotros, sabiendo de que hay un edicto de que si no adoramos al Dios falso, somos echados o somos castigados de una u otra manera, muchos de seguro pues nos acobardamos y hacemos caso al edicto. Daniel no. Así es. Sí, Daniel no, vimos que Daniel se mantuvo firme y con su ventana abierta adoraba al Dios vivo, al verdadero Dios. Eh, Amén. Otro pecado acá también, muchas veces la falta de respeto a los gobernantes de este mundo. Hay mucho pecado que se manifiesta, muchos, digamos, comentarios nosotros podemos ver en muchas noticias. Cuánto irrespeto hay entre los gobiernos que Dios ha establecido y ha puesto. Y lo mismo pasaba ahí en ese momento. Recuerden que Daniel fue puesto como un gobernante más también. Él era un gobernante del rey para las provincias y no le respetaban a él. No le había mucha envidia, lo que ya habíamos hablado. Y esta envidia pues llegó a que se hablaran y se dijesen cosas de él en contra de él, buscando un perjuicio contra él. Entonces buscamos el perjuicio de otra persona también. ¿Ve? O puede ser también que por el otro lado ponemos nuestra confianza en la política y creemos que el político nos va a salvar muchas veces. ¿Ve? Y entonces dudamos del poder salvador del Dios verdadero. ¿Ves? Cosa que caso contrario de Daniel. Daniel nunca dudó del Dios verdadero. Él estuvo, se mantuvo firme, ahí estuvo siempre presente. ¿Eh? Muy bueno, hermano. Avancemos. Dice, ¿en qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios hacia mí? ¿Dónde encuentran el amor de Dios, el evangelio en este punto de esta historia? ¿Quién desea participar? ¿Dónde está el evangelio? ¿Dónde está Jesucristo aquí en esta historia? ¿Dónde lo encuentran, En hermano? el versículo, en el versículo número 22, donde dice, me envió Dios un ángel de la boca de los niños para que no me hiciesen daño, que ante él fui hallado inocente y aún de ti, rey, no es mal. En ese es uno y el otro en el versículo 25 y 26. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones, lenguas que habían en toda la tierra, sea multiplicada, parte de la vista de la ordenanza, todo el dominio de mi reino y todos los que teman ante la presencia del Dios de Daniel, que él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos de su reino y no será más destruido y su dominio perdurará hasta el fin. En estos versículos yo entro el amor de Dios a nuestras vidas. Bien. Sí, sí, profesor. Yo veo el amor de Dios en el verso 22 que dice, Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada mal. Amén. Muy buena. ¿Quién más desea participar? En el chat dice, cuando Dios, el hermano Jason, cuando Dios intercede por nosotros contra el mal. Muy buen comentario. La hermana Santi, que eso significa que Dios es fiel con sus hijos, obediente y fiel a Él. Bueno, ¿alguien más desea participar? Sí, y es que sabemos que Satanás, el diablo, anda como león rugiente, dice, buscando a quién devorar, ¿verdad? ¿Puedo hablar, Mire, profesor? bien, bien, sí. Bueno, veo el amor de Dios en cuando nosotros somos fieles con Él, ¿no? Cuando nosotros lo ponemos a Él primero y no nos desviamos, no desviamos nuestra fe. Bueno, Él no, nos sigue apoyando siempre. Así nos tiren en los leones, hagan lo que hagan, Él está con nosotros. Ahí veo el amor. Muy buena. Yo puse algo también, pero creo que estoy re equivocada, porque puse, ¿en qué verso y palabras de esta historia veo el amor de Dios hacia mí?
Cuando Darío llamó a voces a Daniel con voz triste y acongojada, porque Darío no quería que le pasara eso a Daniel. Y Daniel responde, oh rey, vive para siempre. Después mandó sacar a Daniel del foso y ninguna lesión se halló en él. Y Daniel prosperó. Pero Amén. creo que estoy equivocada por No, lo que han dicho hermana. todos los hermanos. No, Amén, hermano. no, está muy bien. Es que ahí está el amor de Dios también. ¿Ves? Vemos ese sentimiento que el rey tenía hacia Daniel. Y ese sentimiento Sí, no es porque nacía del mismo rey. Ese sentimiento es porque Dios lo puso en él para cuidar de su siervo Daniel. Él sabía que había dado ese edicto. ¿Ve? Y él sabía también que se tenía que cumplir. Y él se entristeció mucho. ¿Ves? Aparte de que vemos ahí el amor de Dios, pero Daniel le dice, no, tranquilo, yo estoy con el Dios verdadero. Mi Dios me va a salvar de esos leones rugientes, ¿ves? Que andan como el diablo. El diablo así anda. Ahorita, hoy en día, yo les platicaba la otra vez, el diablo anda detrás de cada uno de nosotros. El diablo anda detrás de los cristianos. Él anda buscando cómo devorarnos. Él anda buscando cómo que caigamos. Y sabemos que Dios a nosotros ya nos ha salvado de ese león rugiente. En primera de Pedro 5:8 dice, practiquen el dominio propio y manténganse en alerta, dice. Fíjese bien, practiquen el dominio propio, manténganse alerta. El diablo, dice, su enemigo el diablo, ronda como un león rugiente buscando a quien devorar. Sí, hermano, ya el apóstol Pablo le escribe en la segunda carta al joven Timoteo en su capítulo 4 versículo 17 del 18 dice, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza para que por medio de mí se llevara a cabo la predicación del mensaje y lo oyeran todos los paganos. Y fui librado de la boca del león. El Señor me librará de todo mal y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Sabemos, amén. sabemos, hermanos, que Dios dirige todos los asuntos de la creación para que todo se haga según su voluntad. Estamos de acuerdo de que Dios no solo nos creó y ya. No. Dios es nuestro providente, Dios es nuestro protector. Él nos creó y desde el inicio, desde antes de que nosotros naciéramos, Él ya nos amaba a nosotros. ¿Ves? Y Él nos cuida desde más antes. Y entonces eso es lo que hace también para cada miembro integrante de su iglesia también. Quiere que se obre bien en su iglesia. Ahora, recuerda que en Jeremías dice, observa, Señor, yo sé que el hombre no es dueño de su destino, dice que no le es dado al caminante dirigir sus propios pasos, y eso es en Jeremías 10:23. Entonces sabemos que Dios está en cada uno de nuestros pasos. Las cosas que ocurren en este mundo no ocurren por mera casualidad. No, Dios gobierna los asuntos de este mundo. Y sí, sabemos que ocurren cosas que muchas veces sentimos nosotros que no van a favor de nosotros en nuestras vidas y la creemos así. Nuestra naturaleza pecaminosa nos hace creer que esto es así. Pero no, sabemos que ahí está el amor de Dios, un Padre amoroso disciplinándonos a cada uno de nosotros. Muchas cosas pues son disciplina, corrección para nuestras vidas. Hemos estudiado en todas estas historias bíblicas cómo Dios en amor manda estas correcciones a su pueblo. Vimos cómo en la historia pasada, cómo fue sometido el pueblo de Judá, Jerusalén. Fue sometida a cautiverio. En esta historia, ya en el cautiverio, vemos el amor de Dios siempre para ese pueblo fiel. Vemos cómo protege por decir, a su profeta, a su enviado ahí, a Daniel, cómo lo protege a él, cómo le da sabiduría, cómo lo pone en cargo alto dentro de la gobernación de ese pueblo,
cómo lo pone en alto, y esto lo hace para protección de su profeta Daniel, y lo hace para protección de su pueblo, ese remanente de judíos que están en cautiverio ahí, porque sabiendo que Daniel está en el poder, por así decir, en ese momento, pues él va a velar por su pueblo. Esa es su tarea, esa es su misión, cuidar del pueblo de Dios, del remanente. Sí, hermano, nuestro Señor Jesucristo, igual hoy en día a nosotros nos ha sacado de ese foso de los leones. El diablo, con Amén. sus espíritus malos, nos quieren mantener sometidos y en cadenas. Pero nuestro Señor Jesucristo, con su gran obra redentora, ya nos libró, ya nos salvó a cada uno de nosotros. Vea lo que dice Pablo, dice, pero el Señor estuvo a mi lado, dice, me dio las fuerzas necesarias, y esas son las fuerzas necesarias que usted y yo necesitamos hoy en día para poder llevar su palabra, para poder predicar el mensaje y que todos los oigan. Sabemos que vamos a llegar a tierras hostiles, a momentos hostiles donde nadie quiere escuchar la palabra de Dios, no vamos a ser bien recibidos. Ya nuestro Señor Jesucristo nos ha advertido de cada una de ellas, pero dice que Él nos va a librar de todo mal, Él nos va a preservar para su reino celestial. En Mateo 28, 19, 20, en la gran comisión, nuestro Señor Jesucristo dice a sus apóstoles, y yo estaré con ustedes hasta el fin de sus días. Entonces tenemos la compañía de nuestro Señor Jesucristo para con cada uno de nosotros. Sabiendo ya, aplicando la ley con el pecado que nos enseña a confesar esta historia, aplicando el evangelio, el amor de Dios hacia cada uno de nosotros, ¿qué pedirían ustedes? ¿Qué pediré que Dios obre en mí para poner en práctica su palabra? Hermana Amable, Yo lo que le pido a Dios es fidelidad, que aumente mi fe, que me haga más valiente para dar su palabra, porque la verdad que me admiraba mucho la valentía de Daniel, ¿no? Y de sus compañeros. Estudiar más de su palabra y que si el Señor ve un mínimo de envidia en mí, que me reprenda, porque acá había mucha envidia hacia Daniel, porque como no le encontraron falla en cuanto al gobierno, a sus tareas que el rey Darío le había dado, buscaron, hurgaron y sabiendo que lo único que lo podían pillar era fallarle a Dios, y ni aún así pudieron. Así que eso le pido yo al Señor para mí. muy bueno. Otro hermano, otro comentario. Sí, pastor. Hermano, diga. Eh, yo pediré al Señor que me aumente la fe cada día para creer en Él, que es el mismo de ayer y hoy y siempre, ¿verdad? Que con la fuerza de Él vamos a vencer cualquier obstáculo que nos presente en la vida. Amén. Amén. Bueno, Eh, Pastor, ¿puedo? claro. Y bueno, pido sabiduría, entendimiento, discernimiento para entender cada día más la palabra y como siempre amar al prójimo como más que a mí mismo y amar a Dios sobre todas las cosas. Y pues, ¿sí? ¿Alguien más desea participar? A ver, tenemos el chat, no tenemos nada. Bien, ¿verdad? Sí, es que muchas veces nosotros, eh, todo lo que nos acontece en este mundo nos debilita, somos frágiles, somos carne, mora el pecado en nuestra carne, todo nos debilita. ¿Ves? Entonces nosotros vamos a pedir que Dios nos dé las fuerzas para obedecer. ¿Ves? Aun cuando otros nos presionan a desobedecerle, porque este mundo, este es lo que nos impulsa. Este mundo nos impulsa y nos llama a la desobediencia por todos los medios que el diablo utiliza hoy en día para llegar hasta nosotros. ¿Ves? Ahora, sabemos que Dios pudo haber permitido que los leones mataran a Daniel y aún así hubieran bendecido a Daniel a traerlo al cielo. Véase esto, plantéese esto en esta historia. Dios pudo haber permitido que, está bien, ya, que los leones le quitaran la vida a Daniel en ese momento, ¿verdad? Pero sabemos de que él iba a partir al cielo. Dios lo iba a llamar al cielo para con él. ¿Ves? Y aún Amén. así,
aunque pareciera a modo grosso, que pareciera, uy, qué malo, devoraron a Daniel, mataron a Daniel. No, pero sabemos que el amor de hoy, de Dios está ahí para con nosotros también, porque tenemos una promesa a través de Jesucristo y es llegar al cielo. ¿Ves? Entonces, muchas veces, hermanos, con esto lo que les quiero decir es que a veces los cristianos somos, muchas veces son lastimados, incluso son matados porque permanecen fieles al verdadero Dios. Nosotros podemos leer hoy en día historias en esos lados de África, en esas tierras árabes y todo eso. Muchos cristianos que son perseguidos, muchos cristianos que son matados hoy en día, les quitan la vida, y todo por predicar a Jesucristo, al Dios verdadero. ¿Ves? Y son cosas que van a pasar. Y son cosas que, ay, entonces, si Dios tiene el control de cada cosa, ¿por qué pasan esas cosas malas? No, 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 no estamos para nosotros ponernos y querer juzgar algo que no sabemos. Sabemos que aún así, por muchas cosas malas que nos pueda pasar, sabemos que Dios está ahí con nosotros y que hay una promesa viva. Nosotros no vamos a ver hasta el punto donde perdemos la vida aquí en el plano terrenal. No, vamos a ver más allá. Más bien, vamos a ver en el punto donde realmente inicia nuestra vida. Y es nuestra vida en el plano ya celestial con nuestro Padre celestial, el que está en los cielos. Entonces, muchas veces vamos a pedirle a Dios que queremos usar esta historia, la queremos usar con creyentes que están bajo ataque. Hay muchos hermanos que se sienten perseguidos, que están siendo atacados también. Eh, y eso pasa muchas veces cuando ustedes también están iniciando, digamos, un estudio bíblico, están comenzando, inclusive, digamos, de iglesias que participaron antes, pueden recibir este tipo de ataque. ¿Ves? Y el enemigo usa cualquier medio, cualquier persona para atacarle a usted, para que usted se sienta incómodo. Pero sabemos que la promesa del Dios fiel, vivo y permanente sigue para con cada uno de nosotros hasta el fin de nuestros días. Bien, hermanos, ¿tienen algún comentario más? ¿O tienen alguna pregunta? Pues esta lección era bastante pequeña. La idea era de que compartiéramos un poco entre ustedes mismos las preguntas de considerar para que ustedes fuesen practicando ya, que es el enfoque final de nuestro proyecto. Es el enfoque para nuestro proyecto final de nuestra clase. Entonces, la idea es que ustedes la compartieran entre ustedes, aplicaran las preguntas, entre ustedes se instruyeran un poco más. No sé si tienen alguna pregunta, comentario. No. Sí, pastor. ¿Le escucho? La historia del capítulo 3 de Daniel, les vamos a hacer lo de consolidar y considerar y consolidar también, o solo consolidar. No, considerar. Considerar, Sí, consolidar no. no, solo van a considerar. Recuerde que Solo las primeras 6 preguntas. Sí, las primeras 6 preguntas, los personajes de esta historia, los objetos animales de esta historia, dónde ocurrió la historia, cuándo ocurrió la historia, el problema, se resuelve el problema. Esas preguntas son las que vamos a hacer para Daniel 3. Gracias, hermano. Bien, si no hay otra pregunta, pues la tarea para nuestro siguiente encuentro el día viernes, vamos a ver el video para la lección 6, vamos a leer el libro de Esther en su Biblia, vamos a poner nuestra atención en Esther 4, del versículo 15 al 5:9, vamos a saltarnos después al capítulo 7, del 1 al 8:12. Tengan bien preparado, preparen un buen resumen para que no nos atrasemos mucho en el contar de la historia. Hagan un buen resumen de estos 3 capítulos que vamos a leer en sí, están resumidos ahí, para que, bueno, no nos, no nos cueste y avancemos un poco más. Bien, hermanos, nos vamos a despedir con una oración, orando en el nombre del Padre, del Hijo y del Amén. Espíritu Santo. Amén. Dios de la gloria eterna, Padre Santísimo, en esta mañana te damos gracias, Señor, por este alimento espiritual, Padre Santo. Te confesamos, Señor, que en nuestra naturaleza, en nuestra carne pecaminosa, somos débiles, Padre Santo. Muchas veces no tenemos esa fuerza y esa voluntad de defender tu palabra, defenderte a ti como el único Dios verdadero, Señor, sino que
nos dejamos llevar por los demás, Padre Santo, para tal vez no caer en contradicción, tal vez para no tener ningún problema con otra persona, lo que hacemos es callar y no defendemos el evangelio que se nos ha entregado Amén. por medio de tu Hijo Jesucristo. Por eso es que te pedimos, Señor, que nos dé fuerzas, danos de tu Santo Espíritu a cada uno de nosotros. Queremos entender tu palabra, tenemos el deseo de conocer la verdad de tu palabra. Necesitamos la verdad que hay en tu palabra para que nosotros podamos aplicarla en nuestra vida y también podamos llevar esta verdad, Señor, y compartir esta historia con demás hermanos eh, que se sientan acorralados, que se sientan perseguidos. Señor, para llevarle esa paz que solo tu Hijo Jesucristo puede dar y obrar en cada una de nuestras vidas. Amén. Bien, hermanos, se pueden Amén. despedir. Buen día. Buen día, hermosa Cuídate. clase, me encantó, Bueno, muy Buenos bonita. días, buenos bendiciones días. a todos. Dios lo Dale. Dios los bendiga, profe. bendiga. Bendiciones, Bendiciones, Miguel. Nos Bendiciones a todos. vemos, Bendiciones, hermano. bendiciones. provecho. Dios les bendiga, saludos.